¿Por dónde comenzamos? Cuidado ahí. Go for it. Good evening, Russians. This is your captain speaking. O sea, era como la number one in the staff. Y llego a mi casa y le digo, papá, ven y sentate, necesito que me ayudes en esto. Yo, pues, no sé mucho así de dibujo, pero yo le decía a Lorica, yo así con el teléfono en plena tienda con ese. Mira, Lorica, yo creo que esto lleva relieve. Y la otra me dice, no, es que no lleva relieve, eso es la luz. Y yo, si ella dice que no lleva relieve, pues no lleva relieve. Punto. Pero yo mis adentros seguía pensando que llevaba relieve. No les voy a mentir, te confieso. Sí, yo quiero llevar estos pinceles y necesito tal cosa y necesito tal pintura y que el canvas no sé qué. Y yo decía en el fin de así de this shall be expensive. Ya con los materiales, pues empiezo a trabajar, que como que les voy a enseñar mi boceto. Así me quedó. ¿Lo llevo para allá? O, bueno, lo podemos acercar después. Sí, ahí se ve. Así quedó. Viene manchado aquí abajo porque cuando ya me dio decepción de no poder encontrar el color condenado, ya casi que lo tiro. Pues empezar a pensar cómo demonios hacer para que se viera lo más parecido posible a la imagen que me compartió la Cintia, que vio. Entonces primero pienso en usar esponja para hacer el relieve, el supuesto relieve. El supuesto relieve. Pero cuando empiezo en hacerlo así con esponja, no queda. Y yo, hacer este relieve, sí, qué cosa seria. Porque como el canvas es tela, entonces cuando le vas poniendo la pega con agua para que se pegue el papel, pues dilata en secarse y si mal lo tocas, se te arruina todo. Ah, pero yo cuando me lo llevaste yo casi me muero. Yo decía, ¡ah, my God, míralo! Pero obviamente cuando me di cuenta que usé papel maché y que se dio cuenta que llevaba relieve, yo decía, Tenía la razón tenía ella. razón. Tenía la razón ella. La que no sabe pintar tenía razón, ¿no? Sí. Sí, y lo otro fue hacer el Y de repente realmente no llevaba relieve. Nunca lo sabremos hasta que lo veamos de verdad. Entonces, lo otro es fue hacer el kanji. La imagen tiene el kanji en un color que les puedo decir tipo beige, un color así de papel añejado. Sí.
Entonces, sacar ese color con pintura es muy difícil. No hay aquí. No hay... Todas tienen ese color así, rosadito. A morir a rosado. Sí, el color piel es lo más cercano, pero todavía es demasiado rosado al color que ellos usan. Entonces yo haciendo combinaciones de ese color piel con blanco, llevé también café y todo, y, o sea, no esto fue el color más parecido que logré sacar. Y entonces... Que nada que ver, pues, o sea, notaba bastante la diferencia. Y el otro es dibujar el kanji, obviamente, esa es la caligrafía del que lo hizo, de Johnny-san, ¿no? Sí. Entonces, el imitarlo o sea, es difícil escribir la letra de alguien más. Exacto. Punto. Cada quien tiene como... Los trazos que cada quien hace son súper personales, o sea, sí. Es muy difícil. A menos que pongas una hoja sobre la otra, lo cual es imposible hacer en un Canva. O sea, no lo vas a calcar, pues. Exactamente. Y el otro es, pues yo no sé escribir kanji. O sea, no tengo la agilidad para escribirlo. Y las brochas, eso te diste cuenta cuando estaba haciendo, las brochas que venden aquí para pintar, nada que ver con las brochas con las que escriben, dibujan, digamos, el kanji. Entonces sí. Es como, Cintia, o sea, jamás me va a quedar igual. Y yo así, está bien, porque no te voy a traer un pincel de Japón para que me escribas el kanji. Al final sí se logra hacer porque logré sacar el color. Ahí se ve mejor. Logré sacar el color que quería de la manera más sencilla posible. Y esto fue idea de mi hermana, porque ella me vio en un estado casi de que... comatoso. Que me iba a la esquinita a llorar porque no me salía el color y me dice: ¿y ya intentaste ponerle a un papel café? El café que uno se bebe. Oh, no. No, le digo yo. Hacelo, me dice, y me vas a contar. Y ahí está el resultado. Y no le voy a mentir, cuando me trajo el cuadro ya terminado, que es el día que nos tomamos esa foto y que, por cierto, anduvimos haciendo lo de los globos, este día fue, la pintura tenía un olor, pero yo no le quería decir a la Erika porque, o sea, mi nariz, o sea, en COVID times, this is horrible, que te pase, mi nariz funciona 99.90, no funciona 99.99% de las veces, el 0.01% que funciona es como raro, o sea, tiene vida propia, de vez en cuando funciona. Entonces, cuando me traía la pintura decía, huele a algo, pero no le quería decir porque de repente estaba a decir que estoy loca, ¿cómo va a oler la pintura a algo en específico? Entonces, cuando me contó, yo, ahora todo tiene sentido. No estaba quedando loca, pero sí, olía literalmente como a vainilla con café. Es que el café que usé era un café con vainilla. O sea, un kanji de vainilla con café. Sí, y entonces después, bueno, ya logré encontrar el color. Ahora, ¿cómo demonios cómo demonios lo hago, el kanji? Entonces, aquí sí yo lo calqué, lo imprimí lo más grande que pude, el kanji, para que fuera en un tamaño proporcional al tamaño del canvas, pero en realidad todavía el canvas quedó más grande que el kanji. Sí. Entonces fue el tamaño más grande que pude lograr imprimir. Pues como la Cintia lo quería lo más parecido posible, pues yo se lo dejé lo más parecido posible. Sí, no, quedó bonito. Sí. Quedó bonito. Y pues sí, la verdad que yo solo iba a usar como que una parte de, entonces le digo, no importa que queden bastante espacio como a los lados porque al igual pues, o sea, no hay falla, no se va a ver. Sí. Entonces sí, pero esta es la historia detrás del famoso cuadro, la creación de la Arielka. Sí, mi primer canvas. Sí. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ahí hay unos mensajes bien subliminales, digamos. Would I do it again?